Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Ricardo López Gotig para seguir hablando de este nuevo desorden mundial que nos aqueja. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, ya saben que últimamente los programas tienen como protagonista casi todos ellos a Putin, pero es que es el gran protagonista de la actualidad mundial. Quizás lo que hoy vienes a plantear es que quizás tenga bastante miedo a dejar de ser el protagonista, ¿no? Es muy interesante, Vladimir Putin es el protagonista del año 2022, para mal, obviamente, pero es el gran protagonista. Lo que es que estamos viendo la retirada de la ciudad de Gerson, una retirada que desde el punto de vista estratégico y militar es un gran error, porque Gerson está en la orilla occidental del río Dnipro o Dnieper, con lo cual al cruzar el río, se convierte en una frontera natural, es decir, él estaba ubicado en la en la orilla occidental, en realidad la orilla derecha desde el punto de vista fluvial, pero bueno, al retirarse está dejando una frontera natural que es el río. Eso desde el punto de vista militar, ¿no? Es una jugada bastante extraña. Pero lo cierto es que para que haya resuelto hacer esto es que la situación militar está bastante complicada en el sur. Gerson no es solo la llave de acceso al río Dnieper, sino también eventualmente la llave de acceso a la península de Crimea. Por eso era una posición tan importante para Rusia en este conflicto. Ahora lo que también llama la atención es el momento en el que se produce esto, porque yo creo que no es casual que esta retirada se haga inmediatamente después de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Elecciones en las que se ha renovado la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, y en el que se esperaba una fuerte oleada de republicanos en el Congreso que le quitaran la mayoría al presidente Biden en ambas cámaras. Y acá lo interesante es que, primero, y creo que lo más relevante, es que los candidatos impulsados por el expresidente Trump han sido los grandes derrotados. Y yo creo que Putin contaba con esta ayuda directa o indirecta de Trump en cuanto a quitar una fuente de financiamiento a Ucrania en este conflicto. Los que han sido electos, digamos, han sido más bien los demócratas de centro, los republicanos no directamente vinculados a Trump. Es decir, acá había una reconfiguración interna dentro del Partido Republicano y que debe tener su proyección. Por otro lado, y esto también es muy llamativo, cómo es que Vladimir Putin ha anunciado que no va a concurrir a la conferencia del G20. Esta se va a producir en Indonesia en esta semana. Y es muy llamativo esto, porque ¿a qué se debe esa ausencia? Yo tengo la siguiente hipótesis y es interesante ver cuál es tu idea, pero yo creo que Putin está temiendo un golpe de Estado interno dentro de Rusia, porque en definitiva estas derrotas militares que está teniendo Rusia en los últimos meses, a partir de la contraofensiva ucraniana en todo lo que es el noreste del país primero, y este reclutamiento intensivo, esta leva masiva que hubo en los últimos meses y que no por esto está dando vuelta el resultado militar, y ahora con esta retirada de Gerson, está levantándose las voces más críticas, no de quienes podríamos llamar genéricamente las palomas, sino de los más aguerridos, los más belicistas, los halcones dentro del gobierno en Rusia. De modo que yo creo que Putin está temiendo su propio lugar y que si viaja a la conferencia del G20, descubra que al retornar, o quizás no pueda retornar, sea completamente relevado del poder. La verdad es que es una cuestión bastante delicada porque si el propio Putin está contra las cuerdas en su propio gobierno, en su propio régimen, la situación es bastante delicada. Ahora bien, acá hay que llamar la atención también de otro tema, y es que
esta semana ha dejado de hablarse sobre el eventual uso de armas atómicas, ¿no? Algo que ya hemos conversado del uso de armas tácticas. Ya es un tema que no se menciona y creo que ha sido una bravuconada que en definitiva termina desprestigiando aún más a Rusia, ya no como un poder político, sino desde el punto de vista militar, ya que en definitiva la fortaleza de Rusia está dada por su arsenal atómico en este momento. Y es muy significativo cómo es que ese tema ha quedado fuera de la narrativa actual de Rusia en estos últimos días. Por consiguiente, bueno, estamos en un escenario bastante difícil. El presidente Zelensky de Ucrania formuló lo que para él son condiciones de la paz. Obviamente, Zelensky está apuntando al 100% de sus propuestas. Es decir, está levantando la vara de lo que se propone. No quiere decir que sea absolutamente inflexible con cada uno de esos temas. Por un lado, le está hablando a su propia opinión pública. Eso es bastante básico en un contexto de guerra. Pero por otro lado, si quiere negociar, tiene que plantear exigencias muy fuertes, muy duras, muy severas, para después empezar con los detalles. Es decir, no es que va a pretender lograr el 100%. Es una negociación, con lo cual hay un regateo y después se ven cuáles son las exigencias reales y hasta dónde estaría dispuesto a ceder. Claramente no es el momento para que Ucrania haga una oferta de paz porque está en plena contraofensiva militar y tiene que ver hasta dónde puede llegar y sobre todo ver quién es su próximo interlocutor, si sigue siendo Vladimir Putin o si hay un relevo del mando en el poder del Kremlin. Claro, un relevo que no necesariamente tiene que ser para mejor, porque justamente de lo que tú hablabas era de gente que no son pacifistas, sino que pueden decir vamos a poner toda la carne en el asador y eso significa la opción atómica, ¿no? Yo creo que siempre hay que esperar el peor escenario para estar preparados, no el que a uno le conviene, sino el peor escenario y estar pensando en que puede ser que Putin termine siendo desplazado. A ver, tengamos en cuenta que esta guerra iba a durar unos días y ya lleva varios meses, con lo cual está teniendo un gran desgaste y que es muy probable que termine siendo reemplazado por alguien más belicista. En esas condiciones hay que ver quién es el interlocutor y hasta dónde está dispuesto a llegar eventualmente en negociaciones de una tregua, un armisticio, ya no digo la paz, simplemente un cese de fuego. Y en esas condiciones, la verdad es que si Biden llegaba muy maltrecho en esta segunda parte de su presidencia con las dos cámaras en contra, bueno, eso lo hubiera perjudicado bastante. Ahora bien, todavía no están cerrados los conteos en Estados Unidos, pero la oleada roja republicana no se exhibió tanto como se pensaba, sobre todo Trump ha sido el gran perdedor en esta jornada electoral, con lo cual, bueno, Biden no es el ganador, pero no es un gran perdedor, con lo cual tiene un margen importantísimo de negociación. Ujú. Bueno, con respecto a lo que comentabas también de que esta semana ya no se hablaba de las armas atómicas, con lo cual se desprestigiaba el discurso, digamos, de Putin, yo creo que también hay otro elemento que ha desprestigiado muchísimo, al menos en mi forma de verlo, que es el tema de los drones iraníes. Es decir, los rusos, Rusia, lo que era la Unión Soviética, necesita de la ayuda de un país que prácticamente es tercermundista para que pueda contrarrestar los ataques de otro país que es Ucrania, que ni siquiera tenía un ejército. Estamos en una situación de un desprestigio absoluto, ¿no? Sí, es muy interesante eso, porque Rusia nunca invirtió en drones, con lo cual los necesitó del lado de iraní, más allá de que ambos países son socios en la guerra en Siria particularmente, pero es muy interesante esta observación porque habla
de la gran obsolescencia que tiene el arsenal ruso, es decir, en armas convencionales y probablemente en el arsenal atómico. A ver, no queremos comprobarlo esto último, ¿no? Es decir, no queremos saber si el arsenal atómico está obsoleto o es de última generación. Hay quienes dicen que sí, pero la verdad es que después de tantas bravuconadas en los últimos meses, yo diría prácticamente en el último año, ya uno empieza a ser bastante escéptico al respecto. Ujú. Bueno, esperemos que, como dices tú, no tengamos que comprobarlo y esperemos que si alguien le mueve la silla a Putin, no sea para plantear situaciones todavía más extremas, ¿no? Eh, pero vamos a tener que esperar. De todas maneras, a pesar de los meses que han pasado, también tenemos aquí un factor que yo diría es histórico, porque le pasó a Napoleón y le pasó a Hitler, que es el famoso barro ucraniano. Parece ser que cuando llueve en Ucrania no hay posibilidad de avanzar un metro ni para atrás ni para adelante, como se dice en España, y aunque seas una potencia como Rusia, estás en una situación bastante comprometida, ¿no? Con el arsenal, especialmente con los tanques y todo esto. Yo lo que no sé es si la retirada de Gerson se va a poder hacer en los términos que ellos se plantean. Sí, a ver, creo que nunca mejor colocado el nombre de el nuevo desorden mundial para este programa. Y creo que esto, bueno, hay cuestiones que más allá de que sean locales, tanto rusos como ucranianos, la verdad es que todavía hay varios factores que inciden en esta guerra y que claramente no tienen resueltos y es, uno es el general invierno, de qué lado estará en esta guerra y otro lado es el famoso lodo ucraniano. Pues iremos deshojando la margarita para saber qué es lo que pasa al final o lo que pasa un poco más adelante, porque aquí no hay final. En esta historia, muchas gracias, Ricardo López Gotis, por habernos ayudado a comprender un poquito más lo que pasa y lo que puede llegar a pasar. Hasta la próxima. Muchas gracias y como siempre un gran saludo de la audiencia de Radio Sefarad.